por tercera vez, si usted considera que el presidente de la República en el momento de su discurso cometió o no delito. Si no había coordinación con las Fuerzas Armadas, eso, por supuesto, no es golpe de Estado para limitar Torres, estas señor dos Torres, figuras disculpe que le jurídicas interrumpa. para poder Señor establecer. Torres, Estoy señor Torres, contestando, presidenta, pues déjeme sí, contestar. quiero precisar. Todo No, lo le voy a hablado, dejar contestar. Creo que la pregunta ha sido clara y no hay que extendernos en temas que no vienen al caso. No ha habido ninguna intención de cerrar el Congreso. Lo que ha habido es restablecer el equilibrio de poderes. Así se habla. El doctor Aníbal Torres le cerró la boca a los fujimoristas con tremenda cátedra gratis de derecho, y es que les gritó en su cara pelada que Castillo es inocente porque no dio ningún golpe de Estado con un sustento jurídico legal que los dejó en shock, tanto así que hasta la presidenta de esta subcomisión del Congreso intentó callarlo, pero no pudo lograrlo, pues el ex premier no se intimidó. Escuchemos. Dejaría en claro absolutamente que el gobierno del señor Castillo fue una absoluta y total desorganización y que lo que nos trajo al país y nos ha traído han sido 17 meses de enfrentamientos, de odio, y nos ha traído unos mensajes que finalmente han significado la división absoluta entre los peruanos. Eso es lo lamentable realmente de este gobierno del señor Castillo, que felizmente ya terminó. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Sí, señora presidenta, pero como la congresista está haciendo una serie de afirmaciones y yo por lo menos como testigo debo contestar. Continuamos con la congresista Noelia Herrera. ¿No? Yo he tomado la decisión, ¿no?, de llamar al abogado del presidente porque se necesitaba de un abogado penalista. Repito, yo no soy penalista, pero tuve que asesorarlo en las diligencias iniciales. Que quede bien claro, nadie de los que, y así se ha determinado ya, nadie de los que hemos estado presentes allí conocíamos de la decisión del presidente de disolver el Congreso. Porque si él manifestó allí que disuelve el Congreso, entiéndanlo bien, cualquier persona con sentido común, y mayormente si es un abogado, sabe que eso se tiene que hacer con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay golpe de Estado. Entonces mi preocupación fue averiguar, ¿no?, de qué se trataba. Se trataba de un golpe de Estado, y por eso es que pregunto al ministro del Interior, ¿no?, si iban a intervenir el Congreso, y él me dijo que no sabía nada al respecto. Y luego me doy la vuelta, le pregunto al ministro de Defensa si van a salir las Fuerzas Armadas, y él me contesta: a mí no me han dicho nada. Eso es lo que ha sucedido. No he tenido mayor conversación con ellos. No lo he tenido. No era un momento ya como para conversar. Yo ya sabía que allí la cosa estaba mal. Si no había coordinación con las Fuerzas Armadas, eso, por supuesto, no es golpe de Estado, porque no se puede hacer un golpe de Estado sin las Fuerzas Armadas. Eso lo entiende cualquier persona, ¿no?, que tenga un mínimo sentido común, ¿no? Y así se ha establecido finalmente, ¿no?, que no había pues coordinado el presidente con las Fuerzas Armadas. Ahora que eso en la investigación se profundice, ¿no?, lo que ha sucedido al respecto. Pero hasta este momento no ha habido esa coordinación. Si no ha habido esa coordinación, si no ha habido participación de las Fuerzas Armadas, no hay golpe de Estado. Hay golpe de Estado para los que no conocen, para las personas que no entienden nada de esto. Ellos podrán decir golpe de Estado, y lamentablemente el Perú estamos en la situación en que estamos, y podemos hablar todo lo que se nos viene a nuestra imaginación y tomamos como que si fuera verdadero eso. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Pero terminado eso, que no es materia, presidenta, la pregunta era,
realmente el planteamiento de dos cuestiones de confianza. La primera sobre la ley 31355 y sobre la ley 31399. Se refiere o tenía la intención él como presidente del Consejo de Ministros de promover un cierre del Congreso, porque finalmente se presentan en momentos en donde la verdad había crispación política, había una situación política complicada, pero ¿cuál era el ánimo? Porque sabemos de que eran normas, por lo menos en los dos casos, que habían sido validadas por el Tribunal Constitucional. Entonces el ánimo parecía, digamos, forzar, de repente yo me equivoco, un cierre inconstitucional del Congreso. Entonces por eso es que le pregunto al señor Aníbal Torres, ¿cuál era el ánimo de forzar estas figuras constitucionales? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, ¿cuál era el ánimo? Sabemos que la crisis que vive el país con 6 presidentes en 6 años se debe a que en la Constitución tenemos 2 figuras: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que le compete al Congreso, y la cuestión de confianza, que le compete al Ejecutivo. Lo que dice la congresista es porque permanentemente demuestra públicamente, lamentablemente tengo que decirle, su desconocimiento del derecho constitucional. Si ella, como congresista, quería resolver ese problema, ¿por qué no sometieron a debate en el Congreso de la República el proyecto de ley que presentamos al comienzo de nuestra gestión para limitar Torres, estas señor 2 Torres, figuras disculpe que le jurídicas interrumpa, para poder señor establecer? Torres, Estoy señor Torres, contestando, por Presidenta, favor. pues déjeme Sí, contestar. quiero precisar, todo no, lo que le voy a hablado dejar la- contestar. lo que ha hablado la Le voy a Presidenta. dejar contestar, pero quiero que sea preciso. Tiene que ser preciso en las preguntas que se le están formulando. Creo que la pregunta ha sido clara y no hay que extendernos en temas que no vienen al caso. En todo caso, por favor, le voy a dar el uso de la palabra para que sea preciso en la respuesta que usted va a formular a la pregunta realizada por la congresista Juárez. El audio, por favor. Encienda su audio, señor Torres. No ha habido ninguna intención de cerrar el Congreso. Lo que ha habido es restablecer el equilibrio de poderes roto con la dación de la ley 31.399. Verdad es que eso deje en claro, de ser cierto, por supuesto, ¿no? Por supuesto hay que tener las dudas que correspondan, pero dejaría en claro absolutamente que el gobierno del señor Castillo fue una absoluta y total desorganización, y que lo que nos trajo al país y nos ha traído han sido 17 meses de enfrentamientos, de odio, y nos ha traído unos mensajes que finalmente han significado la división absoluta entre los peruanos. Eso es lo lamentable realmente de este gobierno del señor Castillo, que felizmente ya terminó. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Sí, señora Presidenta, pero como la congresista está haciendo una serie de afirmaciones y yo por lo menos como testigo debo contestar. Continuamos con la congresista Noelia Herrera. No he hecho ninguna pregunta, Gracias. señora Presidenta. Gracias. Luego se ha determinado de que no ha habido ninguna coordinación. Si no ha habido ninguna coordinación, simple y llanamente no hay golpe de Estado, pues. Habrá golpe de Estado para el Congreso, habrá golpe de Estado para la prensa, ¿no? Pero sin la Señor fuerza Aníbal no Torres, puede por haber, favor, pues, golpe de Estado. limítese a contestar lo que le pregunta. Le estoy reiterando ya en tercera oportunidad. Solamente lo que le pregunta. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia. Se le hacen las preguntas y usted responde. Por favor, con todo respeto, usted Gracias, está aquí en Presidenta, calidad de pero también testigo. quiero decirle, ¿no?, A ver, de que por las favor, apreciaciones de si los me deja congresistas terminar. también- Por favor, si me deja terminar. Acá la presidencia es la que conduce esta audiencia.
Y le recuerdo que usted está en calidad de testigo. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia. Así que, por favor, las preguntas y las respuestas precisas, nada más. Continúe, congresista Herrera. Usted manifiesta la tesis de que si no hay apoyo de las Fuerzas Armadas, no hay un golpe de Estado. Dicho sea de paso, esto no se condiciona con lo que dice la ciencia política. Los autores más importantes señalan que el golpe de Estado no necesariamente se tiene que hacer con las Fuerzas Armadas, se pueden hacer con fuerzas de rebelión, se pueden hacer con un grupo, y hay muchísima teoría en torno al golpe de Estado. El golpe de Estado es una interrupción súbita al orden democrático. En ese sentido, doctor Torres, usted como hombre de leyes, al terminar el discurso del entonces presidente Castillo, supuso, entendió, asumió que él había cometido un delito, ¿o no? Así, por supuesto, porque se trataría de un golpe de Estado. Por eso es que le pregunto, ¿no?, si ha coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Y él me contesta, no se preocupe, doctor. También, no, por supuesto, lo vi bastante confundido. Por eso es que me regreso y pregunto al ministro del Interior y al ministro de Defensa, ¿no?, las preguntas que ya he mencionado antes. Congresista Guerra. Doctor Torres, por su intermedio, presidenta. Doctor Torres, entonces quiere usted decir que una vez que se dio cuenta que no se había coordinado con las Fuerzas Armadas, ¿asumía usted que no había un golpe de Estado o asumía que se había cometido algún otro tipo de delito? Lo digo nuevamente porque usted es un hombre de leyes y cualquier hombre de leyes, si ve que se comete un delito, procede a denunciarlo, procede a retirarse de la escena y procede a ver cómo se hace para que la persona que está cometiendo un delito no continúe haciéndolo. Entonces, le ruego que por favor nos apartemos del tema de la figura de golpe de Estado. ¿Usted consideró que el presidente de la República había cometido un delito en ese momento? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, ¿no? En ese momento yo he formulado las preguntas para determinar, ¿no?, si había el presidente coordinado con la fuerza pública, ¿no? Pero en ese momento, por supuesto, yo no podía estar convencido si es verdad o no es verdad que no ha coordinado con las Fuerzas Armadas. Comenzaba a dudar de todo el mundo. Tal es así que cuando entro a la sala de embajadores me siento en un sillón y no quería conversar con nadie porque sospechaba yo de todos. Sospechaba incluso de la reunión de ministros que había habido el día 6 por la tarde. Sospechaba de los asesores, ¿no?, algo que con ellos habría coordinado con las fuerzas. No hay nada de eso, no había nada de eso. Congresista, usted pregunta por delito. El 346 habla del Código Penal, del delito de rebelión. Y solamente le pido que lea usted el delito de rebelión y recuerde, ¿no?, el elemento del delito que se refiere a la tipificación. Bien, presidenta, por su intermedio, presidenta. Continúe. A ver, vuelvo a preguntar por tercera vez. Yo no le he preguntado si ha cometido el delito de rebelión. Tampoco le he preguntado si considera usted golpe de Estado, que tenemos diferentes concepciones, para usted un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. Le he preguntado por tercera vez si usted considera que el presidente de la República en el momento de su discurso cometió o no delito. En ese momento, ¿usted consideraba que había cometido delito o estaba buscando preguntar si las Fuerzas Armadas se habían plegado? De manera que si las Fuerzas Armadas se hubiesen plegado, no hubiese habido delito. Repito, ¿consideró usted que se había cometido algún delito? No me refiero al delito de rebelión. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, si las Fuerzas Armadas se hubiese plegado, por supuesto que había delito. Y es el golpe de Estado, el rompimiento del Estado de Derecho. En ese momento no era posible todavía determinar. Ahora sí se ven las cosas ya
bastante claras, ¿no? Congresista Guerra tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le vuelvo a preguntar. No le he preguntado nada de las Fuerzas Armadas. Olvidémonos de las Fuerzas Armadas, señor Torres. ¿Usted consideró que el presidente de la República, al ordenar el cierre del Poder Judicial, la intervención de otros poderes del Estado, el Ministerio Público, el cierre del Congreso, usted consideró en el momento que escuchó ese discurso y después quedó desconcertado, usted consideró que el presidente había cometido delitos? Delitos, no un delito, delitos. Señor Torres tiene la palabra. Muy bien, por su intermedio, señora presidenta. ¿No? El presidente leyó su discurso. De las preguntas que formulé al ministro de Defensa y al ministro del Interior, había ya inicialmente de que no había coordinación con las Fuerzas Armadas. No estoy hablando de otra forma, no de un golpe de Estado. No estoy hablando de un golpe de Estado en el cual es la población la que se levanta, ¿no?, y derroca al gobierno o cualquier otro mecanismo. No, estoy hablando del golpe de Estado como se podía entender, ¿no?, en ese momento. De eso estoy hablando, no de otro. ¿Que ha cometido otro delito? Eso, ¿sabe qué? La calificación de ese hecho lo hace el Poder Judicial. No lo hago yo, ni usted tampoco. Eso lo hace el Poder Judicial después de una investigación. La calificación final del hecho lo hace el Poder Judicial. ¿Que hay algo irregular? Claro que hay algo irregular. Lo irregular es la misma lectura del discurso. Pero con eso no estoy diciendo de que hay delito, estoy diciendo que hay algo irregular, que hay algo, ¿no?, que puede contravenir a la Constitución y que por eso debía ser juzgado por el Congreso. Juzgamiento que no se ha producido porque el que han realizado ustedes ya ahora todo el mundo lo conoce. ¿Cómo se ha hecho? Transgrediendo el propio reglamento del Congreso. Como viste, el doctor Aníbal Torres educó a esos fujimoristas, y es que los hizo quedar como burros, pues les explicó con manzanitas por qué Castillo no dio ningún golpe de Estado, dejándolos calladitos y picones, pues les seguían haciendo la misma pregunta a cada rato, pero el doctor no se dejó. Por eso, comparte este video, hermano, pues aquí el ex premier explica por qué Castillo debe ser liberado de inmediato y restituido en la presidencia. Nos vemos en el siguiente video. Esto es Despierta Perú y hasta pronto.